Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos y a todas? Hoy vamos a ver de la unidad 1 el capítulo 4 de Economía Política, que habla de la economía mundial luego de la Primera Guerra Mundial. Para eso preparé una presentación. Vamos a compartir pantalla. Ya tienen que estar viendo la presentación. Voy a correr para acá arriba, así no molesto. Bien. Parte 1 sería esta primera parte. Bueno, la economía entre guerras. Nos vamos a situar. La Primera Guerra Mundial ocurrió en el año 1914 a 1918. Luego de la Primera Guerra Mundial, las principales economías comienzan a reconstruirse. Obviamente, siempre después de cada guerra, los países se tienen que reconstruir porque económicamente y socialmente quedan devastados. Más allá de que hayan ganado o no hayan ganado, quedan totalmente devastados. Entonces hay que hacer como una reconstrucción económico, político y social. En la Conferencia de París se reunieron las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, para ponerse de acuerdo con respecto a las reparaciones a pagar por parte de Alemania. Las potencias que ganaron en ese momento fueron Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Y el país que era importante en ese momento, que perdió, fue Alemania. Entonces se juntaron en esta conferencia para ver de qué manera Alemania podía pagar todas esas reparaciones ocasionadas por la Primera Guerra Mundial. Alemania fue el agresor responsable por el comienzo del enfrentamiento. El monto excesivo hizo que, endeudándose con Estados Unidos, fuera la única forma de pagarlas, a esas reparaciones. Alemania había quedado devastada, la deflación de 1923 la derrumbó. Obviamente que Alemania, al perder, quedó en peor situación que las tres potencias anteriores. Entonces, la única manera de poder reparar todo lo que había pasado, todo lo que había ocurrido, por ser el principal agresor y provocador de la Primera Guerra Mundial, obviamente ¿qué se pelea? Se pelea potencia, se pelea quién es el más importante, cuáles son los países más importantes desde todo punto de vista, desde lo patrimonial, desde lo económico, desde lo social. Bueno, Alemania en este caso perdió, y la única manera que encontró para poder pagar esas reparaciones fue endeudándose. El continente europeo, el desempleo fue en una constante que se destacó en 1920. En ese momento, lamentablemente, después de la Primera Guerra Mundial, hubo muchísimo desempleo, pero porque social, económico y políticamente los países quedaron muy mal. La Gran Depresión de 1929 va a ser una causa de la nueva crisis de la economía internacional. Ya vamos a ver qué fue esa Gran Depresión de 1929. Los Estados Unidos emergieron como primera economía mundial, luego de la Primera Guerra Mundial, convirtiéndose en el gran acreedor del mundo. Acá es donde Estados Unidos, que venía peleando, recuerden que en la época que habíamos hablado anteriormente, después de la primera revolución industrial, Estados Unidos se transformó en un país proteccionista, tratando de salvar sus industrias nacionales. Bueno, a raíz de la Primera Guerra Mundial, tiempo después, se convierte en la primera potencia y empieza a ser el acreedor del mundo, el prestamista, el prestamista del mundo, como lo es actualmente también. El papel de los Estados Unidos es el de prestamista e inversor del mundo. Entonces nos preguntamos, ¿qué fue la depresión del 29? Gracias a la floreciente situación económica de Estados Unidos, los ciudadanos y empresas decidieron invertir sus ahorros en la bolsa de valores. La bolsa de valores es un organismo en donde uno invierte sus ahorros en diferentes tipos de acciones, bonos, que generan una renta, una ganancia, ¿sí? Que puede ser muy tentadora, ¿sí? A la hora de invertir, decir, bueno, hoy tengo $1.000, y mañana tengo, qué sé yo, 1.200, y bueno, no era así la rentabilidad, pero quiero decir que era muy tentadora invertir en ese momento en la bolsa de valores de Estados Unidos. El funcionamiento es como los otros mercados. Al aumentar la demanda, se aumentan los precios y se genera una fiebre especulativa. ¿Qué pasa? Más invertíamos, más invertía, entonces aumentaban los precios. Y esto generó una fiebre especulativa. Bueno, ¿qué significa esto? La palabra especulativo se utiliza mucho en la parte de inversiones. Bueno, voy a colocar acá porque me está dando más dinero, por más que el riesgo sea más alto,
pero me está dando más dinero, entonces bueno, lo voy a colocar acá por un tiempo, después capaz que lo saco, pero la renta, la ganancia que se daba era tan importante que la gente empezó a comprar acciones, comprar bonos, comprar acciones, porque realmente era muy importante lo que se iba supuestamente a recibir luego. Pero en octubre del 29 la fiebre de la compra deja paso a la fiebre por la venta, generando un efecto de contagio en lo que todos los tenedores deciden vender, desembocando en un hundimiento de los precios y llevando a la ruina al mercado de valores. ¿Qué pasó? Esta fiebre de comprar, se hacía más especulativa y más tentadora, entonces empezaron a dudar, ¿sí? Y los accionistas, especialmente los grandes, empezaron a sacar, a vender esos bonos que habían comprado en algún momento. Ese miedo generó un contagio. Y ahí es donde vino el hundimiento de los precios, llevando a la ruina de los mercados de valores. Por supuesto, y la pérdida de los ahorros de la población. La población perdió los ahorros. Esta es la famosa crisis del 30 de Estados Unidos. Los bancos se vieron arrastrados también a la quiebra por la imposibilidad de cobrar los préstamos. Obviamente, la gente no tenía plata, los ahorros ya no tenía más, no podían pagar, además de que la crisis económica en Estados Unidos era terrible a raíz de todo esto, entonces no pudieron cobrar sus préstamos. Cesaron los créditos y las refinanciaciones, no había posibilidad alguna. ¿Y qué efecto tuvo el colapso estadounidense? Y la verdad que bastante. A nivel nacional, sus consecuencias fueron la reducción de la producción. Estados Unidos siempre se caracterizó por ser productor, nacionalista, y un desempleo del 25% que para esa época era terrible. Ahora también, pero para esa época, para Estados Unidos era terrible. Los efectos en las economías mundiales y fuera de los Estados Unidos, el comercio internacional se redujo un 60%. Y los países periféricos, como por ejemplo Argentina, era un país periférico, no pudieron hacer frente a la caída de los precios de sus exportaciones. Es decir, tenían materia prima, ellos la exportaban y vivían de eso, de los países que importaban las mercaderías, y al no poderles comprar, los precios bajaron y lamentablemente también los países periféricos sufrimos, porque Argentina fue uno de ellos, una gran depresión. ¿Y qué pasa acá? El librecambismo, parte esencial del sistema liberal, recuerden la particular de Benita, David Ricardo, de la escuela clásica, que eran librecambistas, recordamos el término de abrir las puertas al mundo, de abrir el comercio internacional, pero de una forma más bien excesiva, y no tanto proteccionista, sino que se importaba muchísimo. Se vio atacado por una reaparición del proteccionismo. Esto lo que hace es, reaparece, a raíz de todo esto, el proteccionismo. ¿Qué significaba el proteccionismo? El proteccionismo significaba que se iba a perder el comercio internacional, no, pero se iba a comprar realmente lo que se necesitaba, y lo que se podía producir a nivel nacional se producía para poder proteger esa industria nacional y así evitar el desempleo. Los Estados Unidos aprobaron en 1930 una ley que elevaba los aranceles a todos los productos importados como forma de proteger su economía. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Hoy en día también está pasando lo mismo en Estados Unidos. Si vos comprás e importás afuera, los impuestos que pagás por eso cuando pasa por las aduanas de cada uno de los países, en el caso de Estados Unidos, se incrementaron muchísimo. Esto que se provocaba, desestimaba la compra afuera y te obligaba a hacer producción nacional. Y ahí combatir el desempleo. Y la cláusula de la nación más favorecida dejó de usarse en los tratados internacionales. ¿Recordamos qué significaba la cláusula de la nación más favorecida? ¿Se acuerdan que en la época de la primera revolución industrial existía esta cláusula de la nación más favorecida? ¿Y qué significaba? Que en el librecambismo, cuando se abrían las puertas al mercado internacional, si vos tenías un tratado con un país determinado, tenías que respetarlo con todos los demás países. De librecambismo, por supuesto. Esto dejó de ocurrir, obviamente, porque pasa del librecambismo a proteccionismo. ¿Y qué pasa? Los Estados Unidos, en búsqueda de su recuperación, después de la crisis de 1930, Estados Unidos realmente queda bastante afectado. Entonces crea el New Deal. Esto es algo muy importante que ocurrió en el gobierno de Roosevelt en 1933 en Estados Unidos.
que fueron un montón de conjuntos de políticas públicas diseñadas por el gobierno demócrata. Apuntaron a reactivar la economía. Recuerden que Estados Unidos tiene dos partidos políticos muy importantes, los demócratas y los republicanos, ¿sí? Los demócratas son más bien tirando a una especie de socialismo, y el republicano son más bien liberales, más o menos como para tener la diferencia de uno a otros. Su diseño buscaba aumentar la demanda mediante el consumo. El Estado se convierte en un agente económico. ¿Qué pasaba con esto? Si Estados Unidos le inyectaba dinero a su pueblo, este pueblo con dinero consumía, y al consumir, obviamente se necesitaba más producción y ahí iba a haber más producción nacional. Acá el Estado se transforma en un agente económico, y nosotros vimos tres agentes económicos. ¿Cuáles eran esos agentes económicos que habíamos visto nosotros? Era la familia, ¿recuerdan? Las empresas y el Estado. Bueno, acá el Estado se transforma en un agente económico. Y la relación que existe entre ellos es lo más importante. Tuvo problemas con los republicanos. Acusaron a Roosevelt de proponer una legislación socialista contraria a la privada y a la libre empresa. Como les comenté recién, los republicanos, que era el partido contrario, totalmente en desacuerdo con estas medidas, que eran más bien populares o socialistas, si no quiere llamarlo de alguna manera, estaban totalmente de acuerdo porque ellos no querían la intervención del Estado, de que el Estado sea un agente económico más, sino que quería que fuera manejado todo por la parte privada y la libre empresa. ¿Y qué fue lo que pasó en las distintas materias de Estados Unidos? En materia financiera, Roosevelt estableció controles más exhaustivos sobre los bancos y perseguía el restablecimiento de la confianza del sistema financiero, porque la gente, al quedarse con sus ahorros, perdió la confianza. Nosotros acá en el 2001 vivimos algo parecido a esto, ¿sí? La gente desconfiaba de los bancos y hubo que restablecer esa confianza. En materia industrial, subvencionaba la actividad industrial y ampliar el plan de obras públicas que apunta a reducir el desempleo. Construyó centrales eléctricas que aumentó la producción de energía. ¿Qué hizo? Empezó a subvencionar a la actividad industrial, es decir, a través de préstamos subvencionados, a través de tasas subvencionadas, que eran tasas subvencionadas significa pagar menos de lo que realmente se pagaría en otro momento. Ampliar obras públicas, porque si uno hace muchas obras públicas en un país, da mucho trabajo, y construyó centrales eléctricas que aumentó la producción de energía para evitar la compra de energía en otros países. En materia agrícola, la superproducción hubo que controlarla. Había demasiada superproducción que se tuvo que controlar. Y en materia laboral reguló la relación entre patrones y trabajadores. Vieron que todavía existía esa diferencia patrones y trabajadores. Hoy se dice colaboradores y empleador. Entonces ha cambiado un poco la concepción, pero en esa época seguía esa gran diferencia de patrones y trabajadores. Estableció un salario mínimo, que no existía, y jornada laboral de 8 horas. Recuerden que había una jornada laboral muy extensa antes de todo esto. Bien, y ahora vamos a ver todo lo que vimos hasta ahora. Digamos, Estados Unidos se transforma el Estado en un agente económico y da los inicios del estado de bienestar. ¿Quién hablaba del estado de bienestar en la época que nosotros hemos visto? Los socialistas hablaban de un estado interventor y un estado de bienestar, ¿no? Donde el Estado era parte protagonista del desarrollo de las clases más bajas. El estado de bienestar y sus repercusiones en el continente europeo. ¿Qué pasó en Europa? Las medidas tomadas por Estados Unidos luego de la Gran Depresión de 1929 pasaron a la historia como precursoras del estado de bienestar. Fueron como ejemplo, el estado de bienestar nació en Alemania, en Europa, bajo el gobierno de Bismarck. En Gran Bretaña también optó por un camino parecido, aprobando leyes de seguros de enfermedad e invalidez y luego desempleo. Implicaba una discusión sobre la redistribución de la riqueza, porque si bien hasta ahora la riqueza se manejaba en las altas sociedades, acá implicaba redistribuir esa riqueza. ¿Y cómo hace el Estado para redistribuir la riqueza? Con sus recaudaciones impositivas, lo que hace es destinar más plata a la gente que menos tiene o que más perjudicada estuvo. Entonces,
se hace un replanteamiento. Acá tenemos que replantearnos las cosas. ¿Cómo vamos a distribuir la riqueza? No fue tan sencillo, como no lo es tampoco ahora en la actualidad. ¿Qué pasa el estado de bienestar estadounidense y su intervención social? ¿Qué fue lo que pasó acá? Algo vimos ya hasta ahora. Inspirados por Alemania y Gran Bretaña, un grupo de estadounidenses economistas desarrollaron medidas estatales de seguridad social. Recuerden que la seguridad social habla acerca del bienestar de las gentes más necesitadas. La Ley de Seguridad Social, seguro para ancianos, subvenciones para hijos de trabajadores con bajos recursos y seguro de desempleo. No sé si pueden asimilar un paralelismo entre esa época de 1929 en Estados Unidos, 1930 mejor dicho, a la actualidad, en Argentina, o hace muy pocos años atrás también, en donde hubo un seguro para ancianos que vendría a ser como una especie de jubilación, subvenciones para trabajadores para los hijos de trabajadores con recursos más bajos, que vendría a ser, lo asimilamos a la asignación universal por hijo, y el seguro de desempleo, que nosotros también lo tenemos. Posteriormente se aprobó un seguro de salud y otorgamiento de subsidios para la construcción de viviendas. Nosotros también tuvimos un plan parecido a este, que fue el Plan Procrear. El estado de bienestar se diferencia del socialismo y del marxismo. ¿Por qué? ¿Por qué se diferencia el estado de bienestar del socialismo y del marxismo? Porque el socialismo hablaba obviamente de medidas que ayuden a la recuperación social. Y el marxismo llegó al extremo que era comunista, es decir, que no tenía que haber clases, no tenía que tener diferencias de clases sociales. El estado de bienestar era diferente, porque era un equilibrio entre el capitalismo, porque tendría que haber empresas que produzcan, empresas que den trabajo, empresas que esos son las grandes empresas que son capitalistas y que dan empleo, pero con un equilibrio, con intervención del Estado, para que con la recaudación de impuestos el Estado pueda ayudar a los trabajadores que más necesitan, no a la gente que no tiene trabajo. Ese era el estado de bienestar, en qué se diferenciaba entre el socialismo y el marxismo. Ahora vamos a hablar del estado de bienestar en la Argentina, que es el último tema de esta parte, donde ha sido muy importante y surgió una construcción del peronismo, del gobierno de Perón, a partir de su llegada en 1946. Propuso el desarrollo de la industria mediante la estrategia del ICI, que era la sustitución de importaciones. ¿Qué pasaba con esto? Sustituíamos las importaciones, dejábamos de importar lo que se podía producir en Argentina para generar producción nacional y con esto el empleo. Esto fue una de las medidas importantísimas que tomó el general Perón en su presidencia. Traslado de los recursos desde el sector agroexportador a la industria y el objetivo era el pleno empleo. ¿Qué pasa? Había muchos recursos que se destinaban en ese momento a todo lo que era agroexportador. Pero estaba mal, en algún momento se vio muchísimo, pero se pasaron recursos a la industria para poder generar producción nacional y así empleo. La población se benefició con salarios altos que motivaban al consumo. La gente gana un salario que puede vivir y que puede ahorrar y eso le permite consumir. En materia de asistencia social estableció también el sistema accionariado obrero que otorgaba exenciones impositivas y promoción de la vivienda, los derechos electorales de las mujeres y la ley marco de seguridad social. ¿Qué pensó a nivel social el general Perón en su momento? Bueno, exenciones impositivas para que las empresas puedan tomar más gente y darle trabajo, promoción de la vivienda, es decir, las posibilidades de poder tener tu vivienda privada, y bueno, el voto a la mujer, que no existía, la mujer no votaba hasta la presidencia de Perón, de la mano de Evita, y el marco social del seguro social. Recuerden que los seguros sociales hablaba toda la legislación de tener una jubilación, de tener una obra social, de tener tu recibo de sueldo con tus aportes, que te permite al día de mañana tener tu jubilación y poder retirarte. El estado de bienestar se mantendrá hasta la década del 90, que fue desmantelado por el menemismo. Ya vamos a ver la presidencia de Menem, en donde realmente desmantela todo esto del estado de bienestar, transformándose en otro tipo de estado, ya lo vamos a ver. El papel del Estado como corrector de desigualdades es primordial. Tampoco hay que abusar,
no hay que abusar en que el Estado tiene que estar en todo, pero sí como un corrector o como un equilibrio, un moderador de las desigualdades, eso es, sí su intervención es muy importante. Bien, ha terminado la presentación del día de hoy. Nos vemos. Chao, chao.